creer lo que dice el niño, hacerle sentir que no está solo, enseñarle comportamientos asertivos para ignorar esas bromas que no tienen importancia, o por ejemplo, animarle a no ceder, son algunas de las claves que nos ofrece el Instituto Madrileño de Formación y que ofrece a los padres especialmente para poder detectar y superar casos de acoso en las aulas, acoso escolar, un asunto importante del que la verdad se tienen noticias últimamente cada vez con mayor frecuencia. El niño acosado en la escuela, en el instituto, pasa un calvario realmente porque tiene que superar las barreras de enfrentarse a su acosador, de contarlo o no contarlo a padres, a profesores, y también de pensar, si lo cuento me van a acosar más, si lo cuento voy a convertirme en un chivato. En fin, son muchas las variantes que juegan en este problema. Hoy queremos analizarlas con la persona que precisamente bueno, ha dirigido estas claves, este estudio que hoy queremos comentar. Es el director del Instituto Madrileño de Formación, él es Carlos Martínez, que nos acompaña. Muy buenas, Carlos. Buenas tardes, Pilar. Son unas claves que se han lanzado, que se han mostrado a la opinión pública y especialmente a los padres desde el instituto para el acoso en las aulas, el acoso escolar. Si te parece, lo primero es definirlo, para no confundirnos, porque claro, entre niños pues siempre hay rifirrafes, ¿no? Pero es distinto, un rifirrafe normal de un día de un acoso escolar. Tenemos, como bien dices, Pilar, que distinguir lo que es el día a día, las típicas riñas, discusiones, incluso alguna pelea de los niños, que es lo más normal del mundo y no tiene mayor importancia, a un acoso reiterado, vejaciones reiteradas, violencia reiterada. Es decir, lo que determina o lo que delimita que sea acoso o no es la reiteración de la actitud, de la conducta, etcétera, del agresor hacia el niño que es agredido. ¿Y cómo podemos detectar? ¿Cómo los padres pueden detectar? Vamos a centrarnos en la casa, también lo puede detectar el profesor, pero bueno, vamos a centrarnos en los padres. ¿Cómo pueden detectar que su hijo sufre una situación de este tipo? Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es a nuestro hijo que ha perdido chispa, que está triste, que parece que está deprimido, no quiere ir al colegio, falta al colegio más de lo habitual, se pone enfermo más de lo habitual porque psicosomatiza, le duele la cabeza, le duele el estómago, pierde el apetito, muchas veces llegan con libros rotos, con la ropa rota. Es decir, hay muchos indicios que si pasa un día no pasa absolutamente nada porque, insisto, forma parte de la idiosincrasia escolar, pero el problema es cuando esa circunstancia se repite, cuando ese niño llega muchos días en esas circunstancias, es cuando realmente tenemos que hablar con él, tenemos que sentarnos, quitarle todo halo de culpabilidad al niño para que se sincere, que nos cuente lo que está pasando realmente. ¿Son niños que suelen sentirse culpables? Son niños... O sentir que lo merecen o algo así. Y que no quieren contarlo porque a ver si se va a dar la voz de alarma, el matón va a ser peor, ¿no? Va a ser peor porque lo van a echar del colegio, a ver si me va a coger en la calle y me va a dar una paliza. Piensan que es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, es el miedo, lógico. Es el miedo, efectivamente. Tiene, ¿no? Y en eso se basa el matón. El matón se basa en el miedo y en la violencia que genera sobre el agredido, que como decíamos puede ser verbal, tenemos física, tenemos psicológica y tenemos el aislamiento que se produce al agredido. ¿Por qué? Porque dentro del ambiente escolar es como un apestado. Claro. Nadie se quiere acercar a él, no vaya a ser que el matón, por extensión, él sea el siguiente. Tenemos además normalmente los matones, que son niños más corpulentos, más fuertes, más violentos, que además no tienen sentido de la culpabilidad. No piensan que lo que está haciendo está mal. Está mal. Ellos creen que se justifica, que forma parte del día a día de la escuela y que, lo ven como algo normal. Efectivamente. Ahora hablamos del perfil del acosador también y del acosado. Claro, quizás esta parte que has mencionado, Carlos, es clave. El que el padre se siente con el hijo, el padre y la madre se sienten con el hijo y le digan, ¿qué te pasa? Pero claro, conseguir que el niño hable es un reto. Eso es lo difícil. ¿Hay fórmulas mágicas? No. No hay fórmulas mágicas. ¿Cómo consigues que tu intentar hijo transmitirle mucho cariño, hay que intentar transmitirle mucha confianza, hay que transmitirle que somos capaces de solucionar su problema, que somos capaces de que sea más feliz y que somos capaces de que vaya al colegio con tranquilidad, porque para el agredido la solución no es cambiar de colegio. Claro. Eso es lo último. ¿Por qué? Porque estamos huyendo del problema, no estamos afrontándolo. Porque ¿quién nos dice que en el siguiente colegio no le va a pasar lo mismo? Y lo que tenemos que conseguir es que nuestro hijo tenga los mecanismos de defensa suficientes para que cuando se enfrente a este tipo de problemas sepa responder y no se convierta en el blanco de todas las amenazas. Claro, porque lo que has comentado, hay que transmitir al niño confianza, tú le vas a apoyar, le vas a resolver el problema.
no le va a pasar nada. No le va a que pasar también nada. supongo que eso es importante. Efectivamente. Y ahí supongo que está el siguiente paso, cuando ya el padre ha hablado con el hijo, cuando sabe cómo es la situación, el siguiente paso supongo que es ir al colegio, ¿no? Claro, lo que hay que hacer es ir al colegio, poner los hechos encima de la mesa, el colegio tomará las medidas, hablará con la familia del agresor o del matón, como me gusta a mí llamarlos, y pondrá los medios para que eso no vuelva a ocurrir, porque en la mayoría de los casos, no siempre, la familia del agresor tampoco conoce la actitud de su hijo, porque ahí normalmente suelen ser o familias muy permisivas con su hijo, que le permiten hacer absolutamente todo, o también tenemos familias desestructuradas, que hay veces que tienen violencia dentro de su casa, que a lo mejor hay malos tratos entre los familiares, etcétera, y al final los niños viven en un entorno en el que eso es normal y lo trasladan a su ámbito escolar. El problema es más difícil de lo que parece, porque cuando difícil. ya llegamos al colegio, y supongo que hablas con el director, con el tutor, ellos también supongo que emprenderán alguna, no sé, algunas acciones de investigación, ¿no? O de decir, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Claro, el problema que tenemos Se aquí... lo digo porque se han dado casos de colegios donde, bueno, la respuesta no ha sido tan deseable como quisieran los padres del acosado, ¿eh? Es que, Pilar, aquí el problema que tenemos es que muchas veces, como antiguamente con la mafia impera la ley del silencio, es decir, lo ponemos de manifiesto en el colegio entrevista a unos cuantos compañeros, ahí todo el mundo dice que nadie sabe nada, porque tienen miedo que les pase a ellos, y entonces piensan que como abran la boca, como pongan los hechos encima de la mesa, ellos pueden ser los próximos. Y entonces ahí realmente sí que tenemos un problema importante, porque no tenemos forma de demostrar que eso está sucediendo. Claro, y los padres se preguntan muchas veces, bueno, ¿y el profesor, el tutor de mi hijo, no lo ve? No lo ve porque el agresor normalmente es un tipo muy listo, no lo hace nunca con un adulto delante. Ya. Eso no le da puntos. Bueno, pero el profesor también tiene que notar, supongo, que ese alumno suyo con el que lleva todo el curso está diferente, a lo mejor tiene un rendimiento distinto, está más apático en clase. Sí, pero muchas veces a lo mejor se enfoca a problemas internos familiares, todos tenemos rachas mejores y peores, tienen 25 niños más, es decir, que desgraciadamente no pueden estar encima de todos y cada uno de ellos. E insisto, el agresor lo que intenta es ganar puntos en el conjunto frente a sus compañeros, no frente a un profesor. Son muy listos y por eso hacen lo que hacen y por eso normalmente o no se descubre nunca o tarda mucho en descubrirse. Estamos hablando, y lo he mencionado varias veces, del entorno, ese entorno del acosado y del acosador, los compañeros, que por miedo ni defienden al acosado, ni quieren luego decir, cuando testificar, vamos a llamarlo así, ante el profesor, pues sí, yo lo he visto, le hace esto, le hace lo otro. Sobre eso también habría que trabajar de alguna manera, ¿no? Hombre, claro, hay que concienciar al grupo a través de charlas de sensibilización en los colegios, de la importancia y de la exclusión y el trauma que sufre el niño que está padeciendo las agresiones, que los próximos pueden ser ellos, y que la llave para arreglar este problema fundamentalmente la tienen ellos, no la tiene nadie más, porque que salga a la luz y que se ponga en manifiesto depende en gran medida de los compañeros del agredido y del agresor, más que de ellos mismos, porque si no, no vamos a ningún sitio. Claro. Hablamos del acoso presencial, el acoso que puede ser en la ruta escolar, en el gimnasio, en cualquier parte del colegio, pero también hoy en día, a través de las nuevas tecnologías, también se conoce lo que se llama el ciberacoso. Efectivamente. Por el móvil, en las redes sociales. ¿Cuántos casos, Carlos, hemos conocido de vídeos o fotografías vejatorias que se han colgado? Que eso hace mucho daño. Sí, sí, ahora todos los niños tienen móvil, además aquí estamos hablando de una horquilla, sobre todo de 12 a 16 años, en el que todos los niños tienen móvil, todos los niños tienen el Twitter, todos los niños tienen el Facebook, todos los niños... Es decir, que ahora con las tecnologías se perfecciona el acoso al menor a través de, como bien decías, grabo vídeos donde le estoy pegando una paliza le bajo los pantalones y le hago una foto, la cuelgo en Facebook para que todo el mundo se ría. Por eso es importante, nosotros desde el Instituto Madrileño de Formación tenemos cursos para padres, para que sepan manejarse por Facebook, es decir, por las redes sociales, para que controlen el entorno, sepan lo que su hijo está mirando, sepan el contenido que tiene su hijo colgado en Facebook, porque no olvidemos que hay que llevar mucho cuidado con lo que se cuelga, tanto de datos, de fotos, etcétera, porque hay mucha gente que lo ve. Claro, pero sabes, Carlos, que, bueno, conoces el caso del Defensor del Pueblo cuando dijo, yo me metí de incógnito, la que se montó. Claro, o sea, que los padres también dicen, ¿y cómo lo hago? Claro, también porque ahí está luego la intimidad del niño, del menor, en fin. Pilar, si me permite, estamos en un momento ya en el que parece que todos son derechos y no hay ninguna obligación. Sí. No, y luego ahí tienes que mirar el mar mayor, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, yo tengo que ver si a mi hijo le hacen algo a través de la red porque le veo raro. Claro, claro. Y de verdad, es uno de los sitios donde mejor se va a ver
si nuestro hijo está siendo acosado o no, porque ¿Ah, sí? sí, porque nosotros en las redes sociales tenemos un listado de amigos. Todo el listado de amigos, que una vez que los agregas ya después es muy difícil desagregarlos. Vale, vale. Ellos tienen fotos colgadas a su vez del grupo, del colegio, etcétera. Entonces, si nosotros nos metemos en el Facebook de nuestro hijo, probablemente vamos a ver fotos del entorno, vamos a ver Detectemos comportamiento. algo, ¿no? Sí, De alguna manera y u puede otra. ser una buena vía para encontrarlo. ¿Y hay algún perfil, no sé si llamarlo exactamente así, pero algunos elementos de denominador común en el niño o niña que es acosado? Sí, sí. Normalmente son tímidos, son niños que tienen dificultad para relacionarse con los demás. Desgraciadamente, el que destaca por gordito, por gafas, por alto, por bajo, cualquier rasgo físico diferenciador del resto también es un hecho importante para ser acosado. También el hecho de ser inmigrante, desgraciadamente el hecho de ser marroquí, el hecho de ser árabe, chino, cualquier... O sea, ser diferente. De eso sí es diferente. Cualquier rasgo diferenciador es suficiente para que el agresor se cebe sobre esa persona porque es más fácil. Claro. A un niño que es gordito, lo obvio salta a la vista y además, si encima es gracioso el agresor, el resto se ríe, Ya. se envalentona Ya. y al pobre niño le hace la vida imposible, pero que desgraciadamente repercute en las notas que saca el niño, repercute en todo. En todo. Y supongo que también es un daño psicológico que a posteriori hay que tratar, ¿no? Hombre, claro, una vez que el niño lo está sufriendo, hay que ponerlo en manos de especialistas para que el niño vuelva a recuperar su autoestima, porque... Porque es lo que se machaca, la autoestima, claro. Absolutamente, absolutamente. El niño tiene la sensación de que no vale para nada, el niño tiene la sensación de que el resto de la sociedad lo ha aislado y lo odia, ¿eh? Entonces hay que trabajar otra vez en esa autoestima, en potenciar las habilidades y las características positivas que tenga el niño, que seguro que son muchas, y si todo va normal, en unos meses puede estar como estaba antes del incidente. Hemos hablado del perfil del acosado, antes han mencionado algunos rasgos del perfil del acosador, porque también, claro, te planteas, ¿y cómo puede un niño acosar además con acciones muchas veces realmente sangrantes, pues como mencionabas tú antes, bajar los pantalones y ponerlo en Facebook, o ridiculizarlo delante de toda la clase? Sí. ¿Cómo es el que acosa? ¿Qué rasgos le definen? El que acosa es un niño que no tiene empatía alguna, es decir, que no es capaz de ponerse en el lugar del otro y sentir en sus huesos lo que está sufriendo la otra persona. Normalmente, físicamente, son más fuertes, son líderes naturales, se ganan su liderazgo a base de humillar a los demás y a base de hacerle daño a los demás. Normalmente, como decíamos antes, o bien de familias muy permisivas, que todo vale, que no hay un control real sobre el niño, o vienen de familias donde hay cierta violencia interna, con lo cual ellos lo asumen como normal y lo trasladan al ambiente escolar. Y normalmente son gente o son niños que se ven un paso por encima de los demás y que se ven con todo el derecho a hacer eso y que por hacer eso no pasa absolutamente nada. Por eso es importante que el colegio intervenga. Claro, si al padre que le dice su hijo o el profesor, alguien le alerta, tu hijo tiene este problema, está siendo acosado, supongo que el padre, la madre, hombre, pues es un impacto importante. Yo no sé cómo lo reciben los padres que le dicen, su hijo está acosando y haciendo la vida imposible a otro niño. Hay muchos casos, más de lo que sería deseable. Si es que esto es deseable en algún momento, que no, pero bueno, para entendernos. Que lo niegan la mayor, se niegan a ver que su niño está causando problemas a otros, y entonces ahí entramos en vía muerta. Entramos en vía muerta porque no se puede hacer absolutamente nada, y en esos casos nosotros siempre recomendamos que el niño cambie de colegio. Que sea el caso extremo, ¿no? Extremo, o sea, efectivamente. Cuando el colegio intenta hablar con los padres, incluso muchas veces se ponen en contacto el padre de agresor y de agredido, para intentar ver cada uno los comportamientos que tiene en casa, etcétera. Cuando no se llega a un acuerdo y cuando los padres del agresor insisten en que su niño es inocente, que su niño es un bendito y que no hace nada, nosotros siempre apostamos con los colegios para que los cambien de colegio, no así como hemos dicho antes con el agredido, pero sí con el agresor. ¿Por qué? Porque ir a un entorno nuevo, donde nadie lo conoce, donde no va a tener la fuerza y la valentía que tenía en el otro sitio, y a lo mejor llega a ese punto, pero pueden pasar 2 años, puede pasar 1 año, y a lo mejor ese tiempo se ha calmado y se le han bajado los humos con respecto al colegio donde ejercía esa presión.
La verdad es que es un tema delicado. Yo no sé si ahora hay más casos de acoso, o a lo mejor es que antes no se contaba tanto. Efectivamente, ese es el problema. Ahora, por ejemplo, hay varios estudios que dicen que entre el 10 y el 14% de los alumnos han sufrido ese acoso. Lo que pasa es que yo creo que antes quizá había lo mismo o había más y no se sabía, porque con la cultura de hace 30 años se suponía que esto eran cosas de niños y no se da la importancia que se le da ahora. Ahora yo creo que se han puesto las cosas en su sitio, que realmente es un tema importante, es un tema que hay que prestarle atención y es un tema que ahora, por ejemplo, a través de los medios de comunicación como vosotros, es magnífico que se dé esta divulgación, porque es necesario. El Instituto Madrileño de Formación, que es el que da estas claves, estos consejos a los padres y que, pues como vemos, está implicado y preocupado por un asunto que es de actualidad y que tiene un porcentaje, me decía, entre el 14... Sí, del 10 al 14%. Del 14% sí, de afectados, sí, importante. efectivamente, Sí. y después que sufren estos rifirrafes diarios estamos un 25-30%, pero bueno, eso es normal, Sí, ¿vale? Lo sí. que no es normal es ese 10-14%, que incluso si recordamos en el País Vasco hubo un suicidio de un niño... Sí, de Joaquín, creo que se llamaba el Efectivamente, niño. Joaquín, eso es decir, que ha habido casos realmente flagrantes y que se han ido de las manos y que después nos echamos la mano a la cabeza cuando ya no hay nada que hacer. Vamos a ser preventivos, vamos a adelantarnos al problema y no vamos a actuar ya cuando sea tarde. Y bueno, luego ya si seguimos algún curso, como nos decían desde el instituto, pues para manejar los papás, manejar mejor en la red, pues estas cosas de Facebook, de Twitter, en fin, manejarnos un poquito viene bien, ¿no? Son cursos cortitos, que se hacen rápido y nos va a dar una visión mucho más cercana a nuestro hijo de cuál es su entorno y qué hace en su día a día. Pues sí. Bueno, pues yo creo que el tema ha quedado bastante claro. Luego, mejor que no nos toque, mejor que no haya. Efectivamente, vamos a tocar madera. Pero si acaso tenemos el problema en casa, yo creo que hoy hemos dado algunos pasos y algunas claves fundamentales para saber cómo actuar y para saber cómo manejar esta situación muy delicada. Carlos Martín, director general del Instituto Madrileño de Formación, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, a vosotros. Ha sido muy interesante la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que es tiempo de despedirnos y de dejarles ahora con la actualidad y con las noticias del sur de Madrid que nos trae, como siempre, Víctor Rodríguez. Un saludo, buenas tardes.